Para saber lo que buscas, para entender lo que encuentras. Eureka, el programa de la ciencia en Radio Exterior de España. Con el profesor e investigador José Antonio López. Tenemos aquí a Hal con nosotros, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Nos proporcionan oxígeno, sombra, alimento, medicamentos y actúan como tampón del cambio climático. Pocas veces somos conscientes de cuánto le debemos a los árboles, ¿verdad, Hal? Pues sí, de hecho la afirmación ha de ser rotunda. Nosotros estamos aquí porque seguimos teniendo bosques. A pesar de lo mal que los tratamos, pues cada árbol de alguna forma es una bocanada de vida, ¿no? Nos proporcionan, como bien dices, una gran cantidad de materias primas y protegen la tierra de la erosión, minimizan el riesgo de riadas, mantienen la humedad y claro está, favorecen y forman parte de la biodiversidad. Según comenta Miguel Herrero Uceda, naturalista, divulgador científico y autor, entre otros muchos, del libro El alma de los árboles, con quien vamos a hablar en unos minutos, palabras tan diversas como materia, hígado, libro, empinarse, robusto, corroborar, tienen su origen en nuestros árboles. Escrito en 2 ediciones claramente diferenciadas, El alma de los árboles aborda el mundo de estos compañeros verdes desde múltiples facetas. Sí, de hecho he leído las 2 ediciones, la segunda es mucho más elegante, completa, y bueno, de alguna forma no me resisto a mencionar que hasta parece un sentido y pequeño poema que escribí con motivo de los ignominiosos atentados aquí en Madrid del 11M. En el libro se habla de árboles próximos a nosotros, su biología, su historia, sus mitos, sus leyendas. Pero creo que, bueno, que no es mala idea que nos hable, como bien comentas, el propio enamorado, por lo menos de los árboles, autor de sus obras, ¿no? Sí, no le vamos a hacer más esperar. Miguel Herrero Uceda es doctor en Inteligencia Artificial, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y colaborador de la Fundación Más Árboles. Bienvenido, profesor. Hola, muy buenos días. Decíamos en la introducción que palabras como materia, hígado, empinarse, en fin, corroborar, tienen su origen en nuestros árboles. ¿Podrías explicar un poco más este hecho? Aunque no nos demos cuenta, siempre están los árboles detrás de nuestra forma de hablar. Materia y madera proceden de la misma palabra latina y que viene de mater y con el sufijo ia, que significa pues el elemento primordial. O sea que con la madera los romanos construyeron su imperio. Y sin salirse de los romanos, la palabra hígado pues también viene de los árboles, concretamente del higo, porque a ellos les gustaba pues preparar como el paté, pero era con el hígado de pato o de oca cebado con higos, es decir, era esa materia higada, porque tenía higos, y de ahí viene, y bueno, siguiendo la etimología, pues en casi todas las lenguas romances, el hígado no viene de la palabra latina con que ellos definían el hígado, pero sí del plato con el que lo comían. El libro, pues viene del liber, que es la parte interna de la corteza, y antiguamente se usaba para escribir. Robusto, viene de roble, de robur, de fuerza. Empinarse, de pino, de ponerse alto. Corroborar, ese es más curioso, porque su origen pues está en los árboles juranderos, como roble de Guernica, que se decía, bajo el árbol, el árbol de Guernica, pues viene también de roble. Se decía bajo el roble y entonces ya lo que se decía ahí, pues ya iba a misa. La verdad que es bastante curioso. Curioso, sí. Pero sobre vuestro libro, El alma de los árboles, ¿qué criterio de selección de unas especies de árboles y no de otras habéis usado? ¿Creéis que habéis dejado algún árbol, alguna especie en el tintero? O de otra forma, ¿qué cambiaríais del libro si tuvierais que escribirlo de nuevo? Bueno, cuando hicimos la primera edición de los árboles, escogimos los árboles más propios de la región mediterránea, como los álamos, la encina, los olivos, roble, etcétera, junto con otra especie singular, aunque no sean propias de esta región, pero que se encuentran en muchos parques y jardines, como el jingo o la secuoya. Se quedaron entonces algunos muy emblemáticos de muchas regiones de España, como el haya, de la parte norte, el drago de Canarias, tejo, que es el árbol totémico de los cántabros, o la sabina y el enebro. Entonces, bueno, pues hicimos una segunda edición más ampliada, y ya, bueno, pues ya el volumen del libro, pues ya aconseja que no se debe seguir ampliando, sino bueno, ya con investigaciones y demás, pues hacer monografías aparte. De cada árbol se describe su historia, estructura y hasta, creo, os permitís el lujo de escribir poemas relacionados con cada espécimen en cuestión. Se empieza comentando cómo es la naturaleza del árbol y a modo de explicación
pues se va añadiendo poemas, fragmentos de alguna leyenda, cómo lo han percibido en civilizaciones según su propia cultura, y además que resulta que esa forma de verlo no son parcelas aisladas, y es muy curioso ver cómo lo han sabido captar. Por ejemplo, el almendro florece antes de que saque las hojas, y cuando está todo el campo con un aspecto de invierno empieza a florecer, pues con esa cúpula de flores blancas pues da una sensación de alegría, de júbilo, y como son flores blancas pues también nos hablan de buenos sentimientos, y esto los antiguos griegos lo explicaban a través de un mito. Decía que había dos amantes, Fílide y Acamante. Él se tuvo que ir a la guerra de Troya y se quedó ella esperando el retorno, pero como tardaba en volver, pues pensaba que ella nunca más le iba a volver a ver. Entonces, según cuenta, pues la pobre mujer se murió de pena. Y le dieron vida, pero vida en forma de árbol, de almendro, donde finalmente él pudo reparar la nave y volver, pues se encontró, pues se ha convertido en árbol, abrazó el tronco, y en ese momento de repente empezó a florecer todo el árbol de pronto. Y así cuando florecían los almendros, pues había fiestas en recuerdo de aquellos amantes. Bien, la verdad es que la presencia de los árboles en los poemas está clara. Lo que no estaba tan claro hasta ahora era la presencia de los poemas en los tratados de árboles, lo cual enriquece bastante el libro. Según aparece en la Wikipedia, eres el impulsor de la filosofía natural arboterapia como una terapia para combatir el estrés y la ansiedad que genera el mundo moderno. ¿No nos acercamos peligrosamente al desdibujado mundo de la pseudociencia? ¿Hay algún fundamento científico para estas terapias? Bueno, en realidad no es una pseudociencia, es una filosofía natural. Lo que se busca es el reencuentro con el medio natural del cual procede la humanidad. Eso se ve, por ejemplo, en todos los mitos que hay a lo largo del mundo, que habla del origen de nuestra especie como un jardín de frondosos árboles. Entonces, lo que trata la arboterapia es volver la mirada a los bosques, a su sosegada sombra, y de esta forma, pues, olvidarnos del estrés y la ansiedad que genera el mundo moderno. Y Miguel, ¿podríamos comentar alguna anécdota de los árboles como protagonistas? ¿Alguna interesante que recuerdes? Pues bueno, hay muchas historias muy interesantes. Por ejemplo, y hay algo que poca gente sabe, que es el poder de comunicación. Esto ocurrió en Sudáfrica. Había unos ranchos grandes donde hay unos antílopes, unos kudú, y de pronto pues vieron que esos antílopes pues se suicidaban. Entonces mandaron a un zoólogo a investigar por qué estos animales de pronto querían suicidarse. El hombre pues diseccionó el animal y vio que no era que se negara a comer, tenía hojas de acacias, pero que no lo había digerido. Analizó esas hojas y vio que tenía un contenido de tanino, pues una sustancia que le resultaba tóxica, pues muy alta. Analizó las acacias del entorno y pues no entiendo, pues aquí las hojas estas son totalmente comestibles. Entonces se le ocurrió ir al zoólogo, que fue más joven, con un grupo de alumnos suyos, y empezó a hacer ruido entre los árboles, a romper ramas, romper hojas, y notó, analizando las hojas, que el nivel de tanino había subido. Entonces, bueno, aquí tenemos la explicación. Pero lo más curioso fue que también analizó árboles que no habían sufrido ninguna agresión, y también vio que el nivel del tanino había subido. Anda, ¿y estos árboles cómo se han enterado? Estuvo haciendo investigaciones a ver si había una comunicación entre las raíces, no encontró nada. Después, al final, pues viendo otros trabajos de otras personas que hablaban de hormonas gaseosas, pues lo analizó, y efectivamente, a la vez que subía el nivel de tanino, emitía al aire una hormona gaseosa, y los árboles del entorno, pues al captarlo, pues sabía que ahí algo malo estaba pasando. Entonces ellos también se ponían en guardia y empezaban a subir el nivel de tanino, ¿eh? Abundando un poquito más en esta idea de abrazar la naturaleza versus la tecnología cada vez más global, ¿creéis que la ciencia y los avances científicos tecnológicos son la causa de la cada vez mayor destrucción de nuestros bosques, o por el contrario podrían ser una posible solución? Pues la ciencia es conocimiento, y el conocimiento por sí solo nunca es malo. Lo que puede ser dañino es su mala aplicación. Ahora existe mucha más conciencia de respeto y de protección a la naturaleza que hace, por ejemplo, un siglo. Pero también existe un mayor poder de destrucción de todos los paisajes naturales. Así que nos movemos en esa indeterminación.
¿Y qué opinión te merece como naturalista y divulgador la biotecnología dentro de esa modificación genética de plantas y árboles? Pues la verdad, desde que comenzó la agricultura y la ganadería, el hombre ha estado modificando genéticamente los seres vivos a través de la selección artificial. Por ejemplo, el acebuche, el olivo silvestre, es muy distinto al cultivado. Lo mismo pasa con el piruétano, que es el peral salvaje o silvestre, o el alcaucil, no tienen los mismos frutos que la alcachofa. Y eso, bueno, pues tal vez el ejemplo más significativo sería la transformación del lobo, el enemigo que siempre ha sido del hombre, a transformarlo en perro. En el caniche que tengo en mi casa. Sí. Entonces, bueno, la ingeniería genética en realidad es una moderna versión del mito de Prometeo. ¿Que es positivo o negativo? Pues en sí, por sí solo no es malo, depende de cómo se aplique. Y, por ejemplo, para los diabéticos actualmente es una bendición. Desde luego, ahí tenemos la insulina recombinante, me parece muy buen ejemplo. Además del alma de los árboles, junto a tus hermanos, habéis participado en otros muchos libros, la mayoría de ellos con el firme propósito de dar a conocer las costumbres y la lengua de vuestra querida Extremadura más auténtica, ¿no? Bueno, un par de curiosidades. ¿Quién es qué es Ceborrincho, el protagonista de uno de vuestros libros? Y por otra parte, ¿se está recuperando el castúo? Ceborrincho es el protagonista de uno de los relatos, y además que da el nombre a nuestra colección de relatos extremeños. Ceborrincho es un burro, es el compañero inseparable del hombre del campo, es un animal emblemático de toda la cultura rural, es solícito y fiel, casi podría decirse que un filósofo. Y la negada confianza que tiene en el amo, pues saca todo lo que le rodea más de un atolladero. El castúo extremeño pues es una forma de hablar que procede del asturleonés. Además es una habla muy expresiva y precisa y vinculado con la tierra. Entonces, bueno, pues por eso estamos nosotros apoyándolo para que no se pierda. Con eso no queremos luchar contra el castellano, porque en Extremadura, pues tanto el extremeño como el castellano es nuestra lengua, y además es lo que nos une a todos los pueblos hispanos. Miguel, eres doctor en inteligencia artificial. Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver esta inteligencia artificial con los árboles? Pues la inteligencia artificial es un área multidisciplinar y tiene cabida pues técnicas que proceden de muchos sitios, incluso de la biología, como por ejemplo, podemos hablar de los algoritmos genéticos, y eso se pueden utilizar para determinar cuál es el recorrido mejor para trazar una carretera, y eso pues se hace de la misma forma que la selección natural. En un principio se proponen varias vías, y entonces cada una de ellas pues se calcula el coste que tiene, el impacto que tiene con una fórmula. Entonces, bueno, pues con eso se hace una recombinación, como si se cruzaran unas soluciones con otras. Entonces sale otra población, y de esa población, pues también con sus mutaciones, con algo que no se había previsto, pues con la función de cuál es el sitio más conveniente, pues se anula la mitad, entonces queda la mitad mejor. De eso se hace otra generación, y así sucesivamente, hasta que al final pues queda cuál es el trazado mejor. Y bueno, pues ya en la naturaleza se ha visto que ese es un método muy bueno y se utiliza en inteligencia artificial. Miguel Herrero Uceda, gracias por atender estos minutos a nuestro programa. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, Miguel.